Bienvenidos a Casa y Vida. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Dispón tu corazón y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Dale un aplauso al Señor y prepárate para recibir su palabra. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y Vida es un lugar de refugio y amor, donde fluye el perdón y la gracia del Señor. O simplemente un enfriamiento, una apatía espiritual que necesitamos reconocer delante de Dios. El segundo punto fue renueva tu mente, lo leímos en Romanos 12, ¿verdad? Que necesitamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y el entendimiento se renueva aprendiendo, ¿verdad? ¿Y aprendiendo qué? Aprendiendo la palabra de Dios. Entendimos que la única forma en que nuestra mente puede ser transformada es a través de la palabra. Mucha gente está debatiéndose y está todo el tiempo en ese conflicto de: pastor, pero es que yo no tengo esos deseos, yo no siento eso, de repente me cuesta trabajo creer esto, o es que yo no pienso así. Personas que dicen: bueno, es que yo lo creo así. Y nosotros sabemos que la base es la palabra, lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pudiera suponer o lo que yo pudiera pensar que dice, porque me dijeron que dice, no porque fui a la palabra a conocerla y eso haya traído en mí una renovación de mi entendimiento. El siguiente punto, vivir con propósito, es decir, leímos en Efesios que teníamos que aprovechar bien el tiempo, redimirlo, porque los tiempos son malos y que nosotros necesitamos entender cuál es la visión de Dios para nuestras vidas. Y la mayoría de nosotros está idealizando la visión de Dios para su vida en algo tal vez demasiado grande o tal vez demasiado, no sé, no quiero sonar mal en la forma en que necesito expresarlo, sino que me refiero a que a veces mistificamos demasiado lo que Dios quiere hacer con nosotros, cuando realmente es muy simple. En Mateo 28, 19 y 20, el Señor dijo: vayan y hagan discípulos. Y entonces la misión, la visión está clara. El Señor Jesús murió por nosotros, nos salvó para que nosotros, siendo salvos, vayamos y alcancemos a otros. Pero no solamente alcancemos a otros, porque ahí la visión se queda a la mitad. ¿Sí me explico? El que yo vaya y yo le hable de Cristo a alguien y esa persona acepte a Cristo, dejó el trabajo a la mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Dijo: vayan y hagan discípulos. Entonces, cuando yo hago un discípulo, yo le enseño, yo le doy seguimiento. Porque miren, ir y hacer discípulos no es algo que nada más me corresponde a mí como pastor. Entonces, es misión para todos los creyentes. Entonces, mire, al principio se vale que una persona que acaba de llegar a Cristo, ¿verdad? El pastor Roberto es un pastor, y entonces yo ando buscando pecadores en este mundo y se me ocurre encontrar a este pecador. Entonces yo invito a Manuel a conocer de Cristo. Ven, Manuel. Y miren, lo que hacemos los que estamos empezando usualmente es esto: traemos a la persona y mira, pastor, le presento a Manuel. Manuel, el pastor de Dios bendiga. Y vámonos, y ya es problema el pastor. ¿Sí me explico? Pero ¿sabe qué? Emanuel va a tardar en hacer una conexión con el pastor. Lo acaba de conocer. ¿Con quién tiene la conexión? Conmigo. ¿Con quién es más fácil que reciba un consejo? Con el que tiene la conexión. Yo no sé qué aconsejar. Pastor, fíjese que hágase para acá, pastor. No, oiga, Manuel, porque mire, anda bien mal y yo quiero ayudarlo. ¿Qué le digo? Y entonces el pastor me puede enseñar, me puede ayudar, ¿verdad? Y entonces yo puedo ir con Emanuel y ayudarle. Cuando usted va empezando está bien, se vale que de repente usted pase la bolsa, ¿verdad?, al pastor y se lo entregue.
Pero usted necesita meterse con Dios, porque ¿sabe qué pasa aquí al principio? Que si usted no se mete con Dios, sucede algo bien curioso. Emanuel llega y Emanuel llega entendiendo que necesita de Dios, ¿verdad? Y entonces yo lo pongo con el pastor y resulta que sí conectan. Es más, conecta más que conmigo el pastor. Conecta más, empieza a conectar más con Emanuel que conmigo. Y Emanuel empieza a aprender. Y de repente Emanuel empieza a dar pasos de fe y yo sigo estancado. Porque yo no estoy conociendo. Porque al que lo mandé a aprender fue a él. Y el que no está aprendiendo soy yo. Cuando deberíamos de estar juntos aprendiendo. ¿Sale? Gracias a los dos. Mateo 11:28. Fíjese lo que dice. Dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, ¿verdad? Mateo 11:28. Y entonces, trabajados, estábamos hablando de un desgaste, de un cansancio, ¿verdad? Cargados, estábamos hablando de una opresión. Es decir, una cosa es estar cansado y otra cosa es estar deprimido u oprimido. Y entonces, no sé si recuerdan, mencionamos al principio de la semana pasada que mucha gente llega a Cristo porque está cansada, porque está oprimida y viene y recibe el descanso, ¿verdad? Pero se regresa a su casa y vuelve a cargar todo. Se vuelve a cargar de lo mismo. Y el asunto es que nosotros necesitamos aprender a identificar qué es lo que nos estamos echando a los hombros cada semana, todo el tiempo, para que, ¿sabe qué? Ya no estarlo cargando. Mire, decía Albert Einstein que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. No se puede. Quiero resultados diferentes, necesito hacer cosas diferentes. Y si yo ya entendí que esta situación, esta X circunstancia o esta persona se está volviendo una carga, yo necesito dejar de cargar y ponerlo en manos de Jesús. Porque yo entiendo, somos seres humanos y como padres nos preocupamos por los hijos, como esposos nos preocupamos por la esposa y viceversa, ¿verdad? Y entonces, por eso surgen esos memes que dice el pastor, traiga sus cargas al altar y viene el marido cargando a la esposa, ¿verdad? Digo, porque no creo que Berenice me pueda cargar a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pero me trae, dice. Entonces, mire, qué importante es entender que usted no puede estar cargando. Bueno, sí puede, pero no debe. No le conviene. Va a estar trabajado y cargado toda su vida. Y el que trae descanso, el que ayuda, el que calma la tempestad, es Jesús. Amén. Y por eso el punto 2 de este tema fue suelta y confía en Jesús. Necesito confiar en que Él lo va a hacer. ¿Cuánto? No sé, pero lo va a hacer. A mi parecer se está tardando. Tengo que confiar. Tengo que esperar. En algún momento lo va a hacer. Imagínense, llegamos a la iglesia cuando yo tenía 7 años y yo me resistía a las cosas de Dios y yo no quería nada con Dios. Hasta los 16. ¿Cuántos años pasaron? 9. 9 años en que mis papás estuvieron orando por mí, orando por mí, orando por mí, orando por mí. Imagínense llegar a los 12 y decir después, cuando ya tiene 12, ya tiene más conciencia, ¿verdad? A lo mejor ahora sí ya agarra la onda. Y no, llegar a los 13, 14, 15, 16 fue el comienzo. ¿Sí me explico? O sea, no fue que ya, la madurez y no, todavía batallaron conmigo otro ratito. ¿Verdad que edad tengo? Tengo 42 y dejaron de batallar hace 2 minutos, ¿no? ¿Sí me explico? O sea,
Esto es una cuestión de saber esperar en Dios a que el Señor haga. ¿Por qué no lo hace cuando tú quieres? Algo te quiere enseñar. Algo necesita que aprendas. Una prueba necesitas superar. Es simple. No lo compliquemos. Porque nos encanta como cristianos meternos en la religiosidad y ahí complicar todo. Y hacemos una maraña de algo que el Señor Jesús no dijo. Antes de venir a mí, vayan y hagan esto, y hagan esto, y hagan esto. Ya digo, vengan a mí. Directo. ¿Quiénes? Los santos, los puros. Vengan a mí los que no se equivocan, dijo, los que están cansados. Dice ahí, regresamos a todos los que están trabajados y cargados. Y una vez escuché a un hombre religioso que me dijo, sí, está bien padre todos los que andan ahí haciendo sus tonterías y todo, ¿verdad? Cuando ya no pueden más, ahora sí ya pueden venir, pero pues así llegaste tú. Le digo, así llegaste tú. Le digo, y yo también. Así llegamos todos. ¿Quién no llegó así? Y el Señor Jesús nos hizo descansar, ¿sí o no? Y le quitó ese pesote que andaba cargando. Y entonces, ahora, el tercer punto, usted puede cambiar su carga. Porque no termina ahí. El Señor Jesús dijo, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, decía, pues alguien tiene que dirigir mi vida. Y yo prefiero que sea Jesús. Hay un montón de yugos que me puedo poner, el del diablo, el del mundo, el de la sociedad, el que usted quiera. Pero el yugo que yo me quiero poner es el de Jesús. El que es fácil, el que es ligero. Y el que usted hubiera dicho amén, pero no la cachó. Entonces ahí se la dejo de tarea para la que sigue. Porque qué importante es dejar que Jesús dirija. ¿Es un yugo? Claro que es un yugo. ¿Va a dirigir? Claro que va a dirigir. Es el rey, es el soberano. ¿Qué espera? ¿Que no dé órdenes, cierto rey? Tiene que dar órdenes. Tiene que dirigir. ¿Quién es parte de su reino? Nadie. ¿Usted es parte de su reino? ¿Es parte del reino de Dios? ¿Quién es el rey? ¿Quién manda? ¿Quién obedece? Es un principio bien fácil, bien simple. Dios manda, yo obedezco. Y en el mundo es como echarle sal a un tlaconete, ¿verdad? Cada vez que les decimos que Dios manda y uno obedece, se retuercen. Pero no sé obedecerle al marketing, no sé obedecerle a las ideologías, no sé obedecerle al internet, porque el internet se te hace en caso. Fíjese que otra vez vi en internet que se decía esto, iba a tener éxito. Y les dice a uno, ¿y qué dice la Biblia? Ay, que no, es que está aburrido. Es que la Biblia, miren, hace 20 años la Biblia no le podía hacer scroll, ¿verdad? Ahora ya. Tienes la Biblia aquí, miren, ya está haciendo scroll y ya puedes subrayar ahí, separar sus notas, copiar, pegar, hacer todo lo que decía que no se podía y que lo hacía aburrido. Ya se puede hacer más divertido. Reconozca sus cargas, suelta, confía en Jesús, cambia tu carga. Y vamos a empezar con el tema 3, que espero que me dé tiempo de terminarlo. Y el tema 3 se llama ¿Dónde está tu corazón? El secreto de vivir con propósito. Y busque por favor Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Fíjense lo que dice. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen. Dice, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí está, ¿qué? ¿Ahí está qué? Diga, mi corazón. Donde está mi tesoro, ahí está mi corazón.
Entonces, el primer punto de este tema es bien básico. Identifique su tesoro. ¿Cuál es su tesoro? Porque lo que usted más valora define la forma en que va a vivir. ¿Ha escuchado el término codependencia? Es una persona que no puede vivir sin algo o sin alguien, ¿verdad? Y entonces esa persona se vuelve el tesoro, se vuelve el centro de su corazón. Esta persona no puede hacer nada si no tiene la aprobación y la validación de la otra. Y tenemos personas que están profundamente arraigadas a esta codependencia. Tan fuerte que no importa que la otra persona ejerza violencia o agresión contra ella o contra él, no suelta, no deja, ¿sí o no? ¿Ha conocido a alguien así? Es más, muchas veces tenemos codependencia no solamente a personas, sino también a cosas o también a cierto estatus. Personas que no se pueden permitir sentir que están viviendo de la forma en que no lo tenían planeado porque entran en una profunda ansiedad y se meten en dinámicas de trabajo, ¿verdad? Y en buscar tener el recurso porque piensan que esa es la forma en que deben de vivir. Conocí a una persona que me decía, es que yo pensaba que vivir en prosperidad era como sinónimo de estar bien espiritualmente. Y entonces yo le decía, ¿y entonces dónde me dejas a nuestros hermanos que tienen escasos recursos? Porque el Señor Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Levanten la mano los pobres. Ahora muy pudiente, ¿verdad? ¿Sí me explico? No siempre vamos a estar en la bonanza económica. Pero si yo pongo mi tesoro en ese estatus, me voy a meter en un problema. Necesito identificarlo. Porque dice la palabra que si yo hago tesoros que no corresponden al cielo, estos tesoros se corrompen, se dañan, se acaban y tienen vigencia. Porque, mire, hace tiempo, yo no sé cómo salió el tema con mi hijo Alan, estaba más chiquito y entonces me preguntó en su idioma de niño, ¿verdad? Básicamente si tener dinero era como ser feliz. Porque él veía videos de gente con mucho dinero que viajaba y que paseaba y todo eso, y entonces él pensó que eso era ser feliz. Y le digo, hijo, pueden tener mucho, pero espérate que estén delante de Dios, más les vale estar a cuentas. Más les vale estar bien delante de Dios, si no todo eso no habrá servido de nada. Dice nuestro hermano Napoleón, porque si es nuestro hermano, está en Cristo, que nada nos llevaremos, ¿verdad? Nada te llevarás cuando te marches. Y qué importante es identificar dónde está mi tesoro. ¿Qué es? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿Es un estatus? ¿Es una ideología? ¿Es una creencia incorrecta? ¿Es algo material? ¿O son bienes materiales? Porque si yo no lo identifico, no me va a ir como debería de irme en lo espiritual. ¿Qué es lo que importa? Porque mire, quien idealiza el éxito profesional no tiene tiempo para nada. No tiene tiempo, si no tiene tiempo para la familia, ahora ni hablemos de tiempo para las cosas de Dios. No debería ser el orden, pero es la forma en que lo ordenan, ¿verdad? La mayoría ordena primero la familia, luego Dios, cuando debería de ser al revés. Sin embargo, una persona que se enfoca en el éxito profesional se va a dedicar a trabajar, se va a dedicar a estar ocupado, salud, pero su alma se va a perder. Va a estar en ansiedad por acumular bienes materiales, va a estar, pero va a tener un costo.
El costo, uno de los costos es que pierde relaciones, que empieza a perder a la familia. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para atender. Qué importante es que cuidemos lo que realmente vale y que identifiquemos ese tesoro. ¿Qué tiene que hacer? Mire, en su casa, cuando tenga tiempo, siéntese un ratito solito y haga un inventario de sus prioridades. ¿Lo ha hecho alguna vez? Mire, no necesariamente para que no se quiebre la cabeza, empiece desde la más importante hasta la menos importante. Empiece a notar cómo cómo se vaya acordando. Y después las ordena de forma realista, no de forma romántica. De forma romántica, a muchos vamos a poner a Dios primero y no está ahí. De forma romántica, muchos vamos a poner número 1 Dios y Dios está como en la 13. Porque nos queremos engañar a nosotros mismos. Hágase inventario y anótalo de forma realista. Y entonces, una vez que tenga la radiografía real, pida al Espíritu Santo que le ayude a ordenar esto de forma correcta. Porque sí, el primer punto es Dios. Ese es el más fácil de ordenar. Va primero. Pero luego, ¿qué sigue? ¿Cómo lo va a ordenar? Deje que el Espíritu Santo le diga. ¿En qué va a poner en segundo lugar? ¿Qué va a poner en tercero? Y que así. Para que usted pueda enfocarse en eso. ¿Sale? Punto número 2, Mateo 6:33. Seguramente ya se lo sabe. Que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas, es decir, qué comeremos, qué vestiremos, ¿verdad? Todas estas cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Y entonces, mire, el versículo se predica solito. No es una cuestión de mucha profundidad darnos cuenta que el versículo está diciendo, buscad, ¿cómo? Buscad, ¿cómo? Primeramente, pero dice dos cosas, el reino de Dios y su justicia. Entonces, ojo, porque aquí está lo interesante. Si busco primeramente el reino de Dios, quiere decir que tengo que buscar someterme al rey, ser parte de su reino. Y entonces cuando me someto al rey, dijimos, si yo soy parte del reino, el rey manda, yo obedezco. Mira, mucha gente dice, es que yo no siento amar a Dios. ¿Quieren saber cómo amarlo? Inmediatamente obedezca la palabra. Es la mejor forma de amar a Dios. Y obedecer no requiere sentir. Obedecer requiere actuar. Porque alguien le pide algo. Si es un amigo entrañable y usted en ese momento está cansado, le dice que no. Es un amigo muy cercano. Le dice que no, a pesar de estar cansado. ¿Cómo se siente? Cansado. Pero por amor, hace. Y en Dios, muchos decimos, es que yo no siento esto. Es que no me nace. Aunque no le nazca, párese y hágalo. Estaba escuchando a una persona que hablaba acerca de una técnica para evitar procrastinar, ¿no es cierto? Sí, el término procrastinarse básicamente es auto boicotearse. Decir, voy a hacer esto y es no hacerlo. Y entonces hablaba de la ley de los 5 segundos. Es decir, me acabo de acordar que tengo que hacer algo, tengo 5 segundos para pararme y hacerlo. Si no lo hago en ese tiempo, después ya no lo voy a hacer. Y entonces, mire, de repente voy en el carro y se me olvidó que iba a tener que llamarle a alguien y me acuerdo en ese momento, modo de Orillo y de Marcos. De repente se nos siguen olvidando cosas, pues sí, se nos olvidan cosas y a veces el teclado ya no, ya está bien resbaloso, ¿verdad? Y necesitamos nosotros entender que esto no es de sentimiento, no es de sentimiento. Tendemos siempre a romantizar todo.
Y entonces, mire, simple en una pareja, cuando usted romantiza todo, en algún momento el romance se va a acabar y la relación se va a terminar. Porque su motivación para hacer las cosas es ese estatus romántico. En tanto el esposo deje de ser romántico, detallista, apapachador con la esposa, y la esposa ya no se siente en ese estatus romántico, deja de hacer cosas y viceversa. Y entonces, mire, yo le decía hace tiempo a mi esposa, tus palabras son bien importantes para mí. O me elevan para que yo salga de la casa a quererme comer el mundo, o me hacen sentir un miserable. Sin embargo, sus palabras, aunque son bien recibidas, no son las primeras palabras que quiero escuchar. Las primeras palabras que quiero escuchar son las que dice la palabra de Dios acerca de mí. Porque a lo mejor un día agarro a una persona en sus 5 minutos y me dice ciertas palabras que quieren lastimarme, y si yo le doy prioridad a lo que la gente dice y no a lo que la palabra dice, me voy a lastimar. Pero si yo voy a lo que dice la palabra, Señor, ¿qué dices tú de mí? Más que lo que diga fulano, perengano, sutano, Señor, ¿qué dices tú de mí? Y eso me permite a mí entonces poder caminar libre, tranquilo, confiado en Dios. Pero yo necesito organizar mis prioridades. ¿Cuántas personas tienen sus prioridades en el que dirán? De llenar del ojo a la gente. Que vean que tengo. Que vean que no me falta nada. Que vean que mis hijos andan bien. Me parece competencia, ¿verdad? Conocemos con mi esposa una señora que le decíamos, no, es que la otra vez, fíjese que llegamos y el Señor nos permitió comprar una camioneta. Y la señora decía, no, sí, yo también ya compré un tanque. ¿Sí me explico? O sea, suena tonto ahorita, lo estoy haciendo chistoso, pero nunca se quedaba atrás, siempre tenía o decía que tenía algo más. Porque ella tenía esa necesidad de sentirse siempre en un estatus superior a los demás. ¿Qué estamos priorizando nosotros? Porque cuando priorizamos, cuando aprendemos a organizar nuestras prioridades, podremos ser buenos administradores de todo. A veces pensamos que enfocándonos en una sola cosa es suficiente. Y tengo en mis manos, tiene en sus manos, tenemos en nuestras manos muchas cosas que administrar, que necesitan tener un orden y que usted necesita poder no solamente acomodarlas, sino manejarlas de la forma correcta. ¿Sí se entiende? Y entonces, mire, dice, busque primeramente el reino. Dijimos, soy parte de su reino, él es el rey, yo mando. Pero también dice, ¿y qué? Busca su justicia. Y entonces, entre otras cosas, hablamos de la justificación por medio de Cristo, ¿verdad? Pero también hablamos de que justo es lo que es correcto. Entonces, el que busca la justicia busca lo que es correcto. Y no solamente lo busca, lo hace. Es decir, busca hacer lo que es correcto. No solamente busca estar delante de Dios y obedecer la palabra de Dios y agradar a Dios, sino también busca hacer lo que es correcto. Y esto ya va un poquito más allá del reino de los cielos, sino que tiene que ver con quién, con nosotros. Tiene que ver con hacer lo que es correcto, no solamente con Dios, sino también entre nosotros. Y entonces, ojo, porque el Señor nos está dando dos prioridades importantes: su reino y hacer lo correcto con los demás. Eso a quienes incluye, obviamente a mi familia, obviamente a mis amigos, pero también a los desconocidos. Es más, pero también a los que no me quieren, pero también a los que me ven como enemigo, por decirlo de alguna manera. Es bien fuerte ya tener que ver a alguien como enemigo, que te vean
como enemigos. Sin embargo, de repente pasa. Y nosotros tenemos que buscar su reino y hacer lo correcto. Y entonces dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero si yo busco primeramente, cuando yo busco, ¿en dónde está mi atención? En lo que estoy buscando. Es decir, si se le perdieron las llaves y hay un montón de cosas en una mesa, usted está viendo todo, pero la imagen mental que tiene fija para identificar qué es la imagen de las llaves. Y entonces, mire, usted va a buscar en una mesa donde hay un montón de cosas y puede ser que haya una lata de refresco, un juguete, o una cartera, un teléfono, varias cosas, algunas más llamativas que otras. Pero como usted está buscando las llaves en ese momento, nada de lo que está ahí que no sean las llaves importa. Importa encontrar las llaves. Y entonces, el problema que tenemos en mucha gente que está yendo a la iglesia y que está diciendo ser cristiana es que toma este versículo y se pone como objetivo la añadidura. Ah, ok, entonces si yo quiero la añadidura, yo necesito buscar el reino. Y empiezan a venir a la iglesia no por buscar el reino, sino por buscar la añadidura. Y entonces leímos en Mateo que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Es decir, cuando el Señor nos dice, busca primero el reino, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos dijo en Mateo. Hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Dijimos, dale el primer lugar a Dios, administra los recursos que Dios te está dando. Y tercero, involúcrate activamente en su reino, porque no solamente es venir y estar, es hacer lo que es correcto. Buenas tardes. No solamente es venir y estar, es hacer lo que es correcto. Es decir, el que nada más viene los domingos se queda corto. Iba a decir a la mitad, pero no creo que sea la mitad de eso, se queda corto. El que viene y busca y aprende, y no solamente aprende, hace, entonces está caminando de una manera correcta. Porque mire, hay mucha gente que viene y recibe al Señor y se queda porque se siente bien. No hay que negarlo. Venir a la iglesia se siente bien, ¿sí o no? A veces, aunque los de la alabanza toquemos bien feo y cantemos bien feo, de todos modos se siente bien, ¿verdad? Usted se desconecta sus oídos de lo que está sonando y usted se pone a cantarle al Señor y se pone a adorar al Señor. Usted se conecta con Dios y se siente bien, ¿sí o no? Yo espero que se sienta bien la predicación, si no, pues bueno. Ahora sí que, si persisten las molestias, aguántese. Pero el punto es que uno, ¿a poco no sale uno más tranquilo de la iglesia? Sí, entonces hay mucha gente que viene, acepta a Cristo y se queda en la iglesia y le gusta disfrutar de eso. Y no vamos a decir que es malo porque todos lo disfrutamos. Pero hay un siguiente tipo de persona, la persona que viene, que disfruta, pero que también busca aprender. Es decir, el que está tomando nota o el que sabe que ya tenemos el canal de YouTube y entonces en la semana va y escucha la prédica, hasta subtítulos le pusimos para que sea más fácil. Y entonces está dándole otra masticada a la palabra, ¿verdad? Y está aprendiendo a lo mejor no a un nivel súper profundo, pero ya está buscando. Y entonces esa persona obviamente empieza a crecer en un conocimiento mayor que la que solamente viene y disfruta. Pero muchas personas se quedan nada más en saber. Y hay otro tipo de persona. La persona que viene, disfruta, aprende y aplica. ¿Sí se escuchó? La persona que viene, disfruta, aprende y aplica. Hace. Ya aprendió, ya supo el qué. La palabra es tan maravillosa que le dice el cómo. Usted ora y el Señor le da el dónde y el cuándo.
y el por qué. Y entonces, una vez que tiene todo esto, ¿qué hace? Va y lo aplica. Y como lo vive, usted está en automático viviendo esto, buscando el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué sucede por consecuencia? Un montón de bendiciones, pero no es el foco de mi atención. No es el foco de mi atención. Si llega bien, si no llega, no pasa nada. No estoy enfocado en eso. Estoy enfocado en el reino. Decía el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús. Amén. Último punto. Mateo 6:20. Estamos dando vueltas en los mismos versículos, pero es importante que usted entienda esto. Punto número 1, dijimos, identifica tu tesoro. Punto número 2, Dios es primero. Punto número 3, Mateo 6:20. Fíjense lo que dice esta versión. Dice, almacena tus tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran para robar. Es decir, mire, en el mundo usted tiene muchas formas de guardar su riqueza, sus tesoros, ¿verdad? Algunos le hacen una rajada de colchón por la parte de abajo y le meten ahí los billetes. Eso era hace muchos años, ¿verdad? Pero donde se le queme la casa o donde se le moje el colchón. Es decir, pueden pasar muchas cosas que le pueden hacer perder ese capital, ¿verdad? Hay personas que lo meten al banco. Y entonces hay quienes dicen, lo voy a invertir en esta unidad de moneda, porque ahora hay diferentes, ¿verdad? Que si los CETES, que si las UDIs, que si no sé qué, que ahora hay hasta criptomonedas. Y entonces lo invierten en el banco o lo invierten en organizaciones o lo invierten en instituciones. Y de repente, recuerda, hubo un tiempo un caso de gente que metió su ahorro a un tipo banco como la Caja Popular. No me acuerdo cuál era su nombre de esta empresa y de repente, ¡pum!, desapareció. Y así ha pasado un montón de veces, ¿verdad? Que van y invierten su dinero y de repente, ¡puf!, se hizo humo. Y se fue y ahora encuéntrelo. Mire, gente que tenía inversiones en los bancos, ¿recuerda la devaluación del 94? Si la recuerda, entonces es de los míos. Andamos de contemporáneos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con todo ese dinero? Se fue. ¿Qué pasó con las deudas? Se duplicaron, se triplicaron, se fueron por los cielos. ¿Dónde estuvo la inversión? Ahí. La palabra nos llama a invertir en lo eterno, a invertir en lo correcto. Y no le voy a hablar de dinero. No es el punto. Lo que tenemos que entender es lo que dice 1 Corintios 15:58. Búsquelo, por favor. 1 Corintios 15:58. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, dice, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. La versión Reina Valera 60 dice, creciendo en la obra del Señor. Y entonces, mis hermanos, ¿de qué forma crezco? La obra de Dios. Porque si yo quiero hacer tesoros en el cielo, si yo quiero hacer tesoros en lo eterno, yo debo de entender que esto se refiere a la obra de Dios. Y ojo, la obra de Dios no solamente es la iglesia, es lo que Dios va a hacer o está haciendo en todos lados. ¿Sí se entiende? Y entonces, ¿cómo invierto en lo eterno? ¿Cómo crezco en la obra? Porque si usted necesita hacer crecer algo, ¿qué hace? Le dedica tiempo, se enfoca, trabaja, ¿verdad? Está ahí al pie.
Y si usted necesita crecer en la obra del Señor, usted necesita enfocarse en el dueño de la obra. Usted necesita enfocarse en el rey de este reino. Necesita invertir tiempo en su relación con Dios. Y entonces, mire, me encanta que el Señor nos las pone bien fácil. No es nada complicado. Si usted está en Cristo, ahora lo puede ver así. Cuando no estamos en Cristo, lo vemos como algo súper difícil. Algo que no cualquiera puede. Me acuerdo que había un hermano que le decía a mi papá, no, tú ora por mí, porque a ti sí te escucha Dios. A mí no. ¿Cómo andaría, verdad? Es que a ti sí te hace caso. Es más, yo no quiero que oren los copastores, porque ellos no están igual de bien parados con Dios que tú. Si te acuerdas, pa. No, yo no estoy diciendo nombres. Y entonces, muchos estamos de alguna manera no invirtiendo correctamente. Mire, invertir genera un capital. ¿Sí o no? Invertir genera un capital. Y entonces, dijimos, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Dice la palabra que de lo lleno del corazón habla la boca. Entonces, según lo que yo atesore, es lo que yo voy a estar expresando y manifestando. Según en donde yo esté invirtiendo, es el capital que voy a estar reflejando. Hay personas que no pueden evitar estar reflejando todo el tiempo incredulidad o negativismo o ansiedad. ¿No conoce personas que empiezan a hablar y ya lo estresan a uno? Andan tan estresados y tratan a la gente con tal estrés y con tal ansiedad que hasta uno termina contagiado. Y entonces son personas o conoce personas tan depresivas que cuando usted se acerca y trata de estar animándolo, ¿verdad? Usted termina bien desgastado. Dice, no lo puedo creer, qué desgastante es tratar con fulano. Ya intenté de todo para animarlo. Ya nada más me falta meterle unas cachetadas. A ver si así se anima. Pero cada vez que estoy con él me desanima más a mí. Así pasa. Hay personas que así son. Hay personas que se vuelven un dren. Porque no están teniendo su relación en el lugar correcto. Cuando usted está bien con Dios, ¿no le ha pasado que se le empieza a acercar la gente? Y que le piden consejo y que le preguntan cosas. Y que dicen, ay, cada vez que usted ora por mí me siento tan bien. Cada vez que usted habla conmigo, ¿verdad? Yo me siento en paz. ¿Le ha pasado? Por favor, ¿le ha pasado? Porque usted ya no es un dren, ¿verdad? Ya no es un drenaje. Usted ya no chupa a la gente. Usted ya no la absorbe. Usted infunde vida. El que cree en mí, como dice la escritura, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Que el vino nuevo no es para los odres viejos, ¿verdad? El vino nuevo es para los odres nuevos. ¿Y quién ha de tomar el vino? Decía David, yo hago feliz a Dios y a los hombres. Es decir, estamos llamados a ser felices a todos, a infundir alegría, a infundir fe, a infundir ánimo y valor en Cristo. No solamente positivismo romántico, sino fe. Y si yo no invierto tiempo en mi relación con Dios, difícilmente voy a tener la añadidura que necesito para poder compartir, para poder dar a otros. Yo no voy a ir y a ser discípulo si no tengo nada que dar. Segundo punto de este tercer punto, servir a los demás. Quiero crecer en la obra de Dios, necesito servir a los demás. Sí o sí. Necesito ayudar a otros. Necesito ser de bendición.
Mire, hace rato pasó algo. De repente mis hermanos sugieres se están poniendo de acuerdo para lo de la Santa Cena. Y mire, ese triangulito, esa L, genera un efecto bien chistoso, que es que lo que hablan, agarra y rebota para acá y lo escuchamos todos. No es regaño, no se me agüiten. Pero de repente hablaron y se oyó. Y entonces yo oigo y volteo y digo, bueno, se están poniendo de acuerdo, ok, no pasa nada. Pero no faltó quien que vi a algunos, no voy a ver a nadie para que nadie saluda, que escuchó el ruido y volteó. Bien enojados, indignados porque se oía la boruca ahí. Pero usted no estaba ahí sirviendo. Por eso dije, no voy a ver a nadie. Se quejó, pero no fue parte de la solución. Nada más fue parte del problema. Volteando a ver acá, con su cara así enojada. ¿Quiere que las cosas salgan bien? Lo necesitamos a usted. Necesitamos sus manos. Necesitamos su talento. Y entonces, mire, van a empezar a salir las cosas mejor. Todo va a ser más armonioso y bonito. Porque dice la palabra que miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No nada más juntos, porque aquí estamos juntos, pero necesitamos estar en armonía. Si yo quiero crecer en la obra de Dios, yo necesito servir a Dios. Necesito servir a Dios y necesito servir a los demás. Porque mientras usted se pudiera, no se ayuda, mientras usted se pudiera estar quejando de los que están sirviendo, los que están sirviendo están creciendo. Y usted y yo puede que nos quedemos enanitos por no servir a Dios, no crecer en el reino, no crecer en la obra de Dios. Qué importante es entender que necesitamos hacerlo. Porque ¿sabe qué? Mire, es así. Mis hermanos que están sirviendo, ellos tienen acceso a otro tipo de contenido específico para los que ya están sirviendo, a un discipulado diferente. Y entonces ellos están empezando a crecer más y a crecer más y a crecer más y a crecer más. Y hay quienes dicen, ¿y yo no puedo ir al discipulado, pastor? Claro que puede ir. Es bienvenido, es los martes a las 6:30. Lo vamos a retomar desde la segunda semana de enero. Pero ese contenido es para el que quiere crecer en la obra de Dios, el que quiere crecer sirviendo. Punto número 3. Si yo quiero crecer en la obra de Dios, yo necesito hacer crecer la obra de Dios alcanzando a otros. Y está bien simple. Pero el diablo se encarga de meternos un montón de ideas. Ay, si me dice que no. Es más, muchos cristianos se sienten chiquitos ante mucha gente del mundo. No, es que fulano se ve que es bien incrédulo, se ve que está bien renuente. ¿Sabe qué? Los que tenemos el remedio para el mundo somos nosotros. Los que tenemos la medicina para el mundo somos nosotros. ¿Qué hace una farmacéutica cuando descubre un medicamento que puede curar una enfermedad que nadie puede curar? ¿Sabe qué hace? Lo cobra bien caro. Porque son los únicos que lo tienen. Entonces lo cobran como quieren. Usted y yo somos la mejor farmacéutica del mundo. Tenemos el mejor remedio del mundo, que se llama Jesús, que leímos en Isaías hace rato, ¿verdad? Que Él molido fue por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. El mundo necesita sanidad. Nosotros tenemos a Cristo. El mundo necesita redención. Nosotros tenemos a Cristo. El mundo necesita salvación. Nosotros tenemos a Cristo. El mundo necesita comunión con Dios y un entendimiento verdadero de lo que es correcto. Nosotros tenemos a Cristo. Y si queremos crecer en la obra de Dios, necesitamos hablarle a otros de Cristo. Pero
Otra vez, ni lo mistifique, ni lo romantice, ni lo complique. No necesita tomar un curso para invitar a otros a acercarse a Cristo. Hemos tenido que hacer cursos que lo que buscamos es, ha escuchado cuando dicen, explícamelo, pero con manzanitas, para que lo entienda. Bueno, esos son los cursos que de repente tenemos que diseñar, para que la gente con manzanitas entienda lo fácil que es hablarle a otros de Cristo. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? Levante la mano alguien que me diga que Dios ha hecho algo en su vida. ¿Ha hecho Dios algo en su vida? Ahí le va el curso. Tome lo que Dios ha hecho en su vida y compártaselo a alguien que necesita que Dios haga algo en su vida. Fin del curso, está usted graduado. Ahora puede salir y hacerlo. Es simple. Diquemos. No te vueltas. Es que yo no conozco Biblia. Es que yo no me sé la palabra. Y Jesús agarró puros universitarios, ¿verdad? Con maestría y doctorados. Fue al similar de Harvard en aquel entonces, ¿verdad? Y de ahí sacó a Pedro y a Juan y a todos esos. Y dijo, ustedes, porque gente preparada, no, mejor que están preparados. Esos van a ser más selectivos. Eso dijo el Señor Jesús, claro que no. Es más, los agarró en curva. Los agarró en momentos de crisis. Los agarró en momentos en donde su fe no estaba así como que bien fuerte. Y aún así los usó. ¿Qué le impide a usted? ¿Qué me impide a mí? Y entonces dijimos, punto número 1, usted y yo necesitamos, primero que todo, identificar dónde está nuestro tesoro. Una vez que identifiquemos nuestro tesoro, punto número 2, ¿quién es primero? Dios. Organiza sus prioridades. Y punto número 3, que invierta en lo eterno, crezca en la obra del Señor. De otra manera, va a ser muy complicado que podamos nosotros fluir en lo que Dios quiere hacer para nosotros. Hemos identificado lo que nos limita. Hemos entendido que tenemos un propósito mucho más simple y práctico de lo que nosotros a lo mejor imaginábamos. Hoy entendemos que nuestro corazón tiene que estar en el lugar correcto para que yo pueda caminar en este propósito. Si ya entendí lo que me detiene, si ya entendí lo que tengo que hacer, pero mis prioridades están incorrectas, nunca lo voy a hacer. Y entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos estar, otra vez regrese a 1 Corintios 15:58. Dice, permanezcan fuertes y constantes. Y dice ahí el siguiente, es un verbo, dice, ¿cómo? Trabajen. Entonces son 3 cosas bien importantes que yo necesito vivir para avanzar en el reino. Estar fuerte, ser constante y trabajar. De otra manera, me voy a desviar. Ya se puede ser tesoro. Entonces yo trabajo para ello. Trabajo para atesorar. Dice la palabra que los padres atesoramos para los hijos. ¿Y a qué se refiere? A dejarles una plataforma mejor de la que nos dejaron nosotros. A dejarlos en un estatus todavía mejor del que nosotros estamos. Si lo malgastan o lo pierden, es lo suyo. Nosotros trabajamos en atesorar para ellos, ¿verdad? Y entonces, mire, ahí tiene a los papás bien enfocados en trabajar, en trabajar, en trabajar, en trabajar, en trabajar. Y dice el hijo, es que mi papá no me quiere. ¿Y qué dice el papá? ¿Cómo no? Por eso trabajo. Por eso me parto el ojo.
¿Por qué? Porque necesito atesorar para ti, porque mi corazón está en ti. Como está en ti, voy a atesorar para ti. Voy a trabajar para que tú estés bien. Si mi tesoro está en Dios, estos tres puntos son importantes. Me mantengo fuerte porque cansado no produzco, porque débil no produzco. Débil nada más voy a estar intentando y no lográndolo. ¿Cómo me mantengo fuerte espiritualmente? Me tiro bien con Dios, buscando propiciar ambientes espirituales correctos en mi casa, con los que me rodean. Necesito propiciar un buen ambiente espiritual. Miren, no solamente es poner alabanzas, ¿eh? Porque no falta quien dice, ay, estamos un buen ambiente en la casa y entonces pone alabanzas. No está mal, hágalo. Pero ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué expresamos? ¿Qué comunicamos entre nosotros que genera una buena atmósfera espiritual? Porque si usted pone alabanzas, pero sus hijos los traen a la punta del pie, eso no fomenta un ambiente espiritual. Usted pone alabanzas, pero después se la trae a gritos, eso no fomenta un ambiente espiritual. Usted pone alabanzas, pero no ora, no busca a Dios, no lee la palabra, no va a estar fuerte, constante. Ahí estoy periódico, ¿verdad? Continuo. No me canso, permanezco, estoy. Yo conozco personas que decidieron no faltar nunca a la iglesia y no faltan. Y ahí están, constantes, gloria a Dios. Hay personas que dijeron, yo no voy a faltar nunca a la iglesia. Y de repente tuvieron que faltar, no pasa nada, no se van a ir al infierno porque no vengan un domingo. Pero hay personas que se disculparon una vez, y se disculparon dos veces, y se disculparon tres veces, y ya no están. Y dijeron, si siquiera no están aquí, pero ya buscaron otra iglesia que se queda, pues por lo menos desde ahí. Pero ya no están en nada. Dejaron de ser constantes. Y entonces se acabó su fuerza. Y último punto, la gente. Dice el dicho que nadie sabe para qué trabaja usted y yo sí. Trabajamos para el Rey de la Iglesia. Trabajamos para el Señor de Señores. Tenemos bien claro para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Y por eso es que estamos aquí. Amén. Póngase de pie. Y con sus ojos cerrados, no se distraiga. Y mire, usted puede hacerlo en su casa, sentadito en un escritorio, en una mesa y escribir. Y empezar a escribir todas sus prioridades. Pero usted seguramente ya pensó en varias. Y usted tiene la oportunidad hoy de entender. Es más, usted tiene claro ahorita si su corazón realmente está con Dios. Si usted realmente ha estado atesorando para el Señor, estoy seguro que el Espíritu Santo ya se lo mostró. Y entonces, usted hoy, junto conmigo, todos juntos tenemos algo que hacer al respecto. Señor, no es solo lo que me limita, no es solo lo que me detiene, no es solo lo que tengo que hacer, es también lo que atesoro, es también lo que priorizo. Y entonces hay con sus ojos cerrados. Si usted no está por esas cuentas, por Dios, hágalo. Hágale, dígale, Señor, yo lo hice mal, me enfoqué en otras cosas, me dediqué a otras actividades. Señor, perdóname porque me he distraído, he puesto mis ojos en personas
He puesto mis ojos en cosas. He puesto mis ojos en circunstancias, en condiciones, en trabajos, en empresas, en todo menos en ti, Señor. Hoy quiero acercarme más a ti, Padre. Hoy quiero rendirme delante de ti y que de verdad seas tú el tesoro de mi corazón. Si le ha faltado fuerza, dígale, Señor, permíteme fortalecerme en ti. Si le ha faltado fuerza, dígale, Señor, ayúdame. Dice la palabra que Él da esfuerzo alcanzado, que Él fortalece, que los que esperan en Dios van a tener nuevas fuerzas. Dígale, Señor, aquí estoy, esperando en ti. Necesito tus fuerzas, necesito tu poder, que tu Espíritu Santo venga sobre mí hoy y me lleve y me fortalezca. Comprométase con Él. Olvídese de los que están a su alrededor, olvídese de lo que los demás hacen. Comprométase usted. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Y ahí con sus manos levantadas hacia el Señor, pídale que le permita permanecer. Señor, aquí estoy. Comprométase a permanecer. Comprométase a ser constante. Comprométase a trabajar para Él. Comprométase a esforzarse en Él. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Y nos rendimos delante de ti. Tú eres el Rey. Y nosotros somos parte de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque hasta hoy, Señor, tú nos sigues aceptando y teniendo misericordia. Hasta hoy, a pesar de que no te hemos puesto dado el primer lugar, Señor, tú siempre estás pensando en nosotros, Señor. Gracias porque tú nos demuestras que nosotros sí somos tu prioridad, Padre. Queremos ser recíprocos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque tú nos hablas. Hemos de vivir, Padre, lo que hoy tú nos has hablado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa